Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. El video de hoy va a ser un poquito diferente a lo que venimos haciendo, que normalmente lo que estamos haciendo es un análisis de criptomonedas, análisis de oportunidades en el mercado, análisis de acciones y tutoriales. Ahora voy a hacer un video en el cual voy a resumir brevemente, en pocos minutos, un video muy importante que me pareció que vi de Ray Dalio, que es un manager de bolsa, de fondos de inversión, que hizo un video de cómo funciona la economía. Así voy a dejar el link en la descripción del video, de este video, al video que él hizo, del cual voy a estar hablando ahora, que es un video un poco más largo, que dura 30-40 minutos. El video que voy a hacer ahora va a ser un resumen de eso, ¿sí? Que me pareció importante hacerlo y resumirlo para ustedes, porque es un video que es muy importante en el sentido de que explica cómo funciona la economía en términos generales y que la mayoría de la gente no sabe o no lo ve a simple vista, ¿sí? Y que es importante para entender cómo funciona la economía, cómo funcionan las tasas de interés, cómo funciona el crecimiento, la deuda de corto plazo, largo plazo y la inflación, y cómo cómo está ligado todo esto a la productividad y al crecimiento económico y a los ciclos de recesión y de crecimiento, ¿sí? Así que voy a hablar de este video, es un poquito distinto a lo que hablamos normalmente, pero creo que es importante porque además ayuda a entender cómo funciona la economía, cómo funcionan los ciclos de crecimiento, es decir, entender cuándo tenemos ciclos de crecimiento en el mercado, que el mercado, al fin de cuentas, son las acciones, son los productos, son todos los activos que se comercializan en el mercado, ¿sí? Entonces, por eso es que quería hacer este video, para que se entienda esto. Las criptomonedas son un activo más en la economía, así como es el dólar o otra moneda, ¿sí? Las criptomonedas también funcionan en forma de ciclos, también está ligado su precio con la demanda y la emisión que hay. Entonces, todo este tipo de cosas ayuda también a entender eso, ¿sí? Por eso quería hacer este video para que se entienda. Entonces, como les comenté, les voy a dejar el link en la descripción del video para el video completo de Ray Dalio, el original, donde habla de esto, que dura 30-40 minutos, y esto lo vamos a hacer en forma de resumen. Así que, para comenzar entonces, vamos a hablar de cómo se puede crecer y cuáles son los factores más importantes en la economía, ¿sí? Esto comienza con lo que es el crecimiento de la productividad, o sea, es decir, el crecimiento de la productividad es uno de los puntos más importantes de la economía, ¿sí? La deuda de largo plazo y la de corto plazo es la otra, ¿sí? Acá tenemos, vamos a ver si se me ve el mouse, el puntero del mouse, a ver, ahí lo tenemos, ¿sí? Tenemos esta línea horizontal es el tiempo y este es el valor, ¿sí? Esta línea acá es la productividad, ¿sí? El crecimiento de cómo crece la productividad. Luego tenemos la deuda de corto plazo, que la deuda de corto plazo se mueve en ciclos, es decir, ciclos donde uno toma mucha deuda y ciclos donde luego va bajando la deuda, ¿sí? Y así constantemente, ¿sí? Uno se endeuda, baja la deuda porque la paga, se endeuda, baja la deuda porque la paga. Y luego tenemos la deuda de largo plazo, ¿sí? La deuda de largo plazo es similar a la de corto plazo en el sentido de que también se mueve por ciclos, pero estos se hacen en periodo de tiempo más largo, ¿sí? Uno puede estar con una deuda de largo plazo, pero dentro de esta deuda de largo plazo, donde tenemos crecimiento, toma de deuda acá, en esta zona de acá, podemos tener pequeñas ondulaciones de deudas de corto plazo, ¿sí? Ahora lo vamos a explicar bien eso para que lo entiendan. Entonces, ahora pasamos a la siguiente pantalla, vamos a ponerlo acá. Tenemos esto, lo que les explicaba, que es cuando se superponen todos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que en el largo plazo, esto es el crecimiento, ¿sí? El crecimiento es el GDP o PBI per cápita, básicamente te indica en promedio cuánto es el ingreso de o cuánto genera cada nación, ¿sí? Eso lo pueden ver en más detalles si lo googlean, que es el PBI per cápita, pero básicamente te da una idea de la condición del bienestar económico de una nación, ¿sí? Cuánto crece un país, digo, cuánto tiene ingreso por año cada país per cápita, por cabeza. Obviamente que luego hay que ver la distribución de ese ingreso, ¿no? Pero da una idea. Entonces, y este es el tiempo, ¿no? A medida que pasa el tiempo, el crecimiento del PBI está ligado a la productividad, que es esta línea acá que no tiene ciclos, ¿sí? ¿Cómo se aumenta la productividad? Haciendo mejoras tecnológicas, por ejemplo, que te permita fabricar, esto lo podemos ver con cualquier ejemplo, por ejemplo, si fabricamos lápices, una mejora tecnológica que nos permita fabricar más lápices en el mismo periodo de tiempo, eso nos va a permitir tener más ventas y también bajar el precio de los lápices, y así también generar más crecimiento económico, es decir, más personas puedan acceder a comprar más lápices a un menor precio de esa forma, ¿sí? Entonces, esto se da con todo, no solamente con los lápices, es un ejemplo, se da con cualquier parte de la economía. A medida que crece la productividad, es decir, que se produce más en el menor tiempo, con la misma cantidad de tiempo, esto lleva al crecimiento de la economía, ¿sí? Esta es la línea que vemos acá. La otra es la deuda de largo plazo, que nos permite tener un shock de crecimiento en el PBI, ¿sí? Es decir, que nosotros, por ejemplo, si nos paramos acá, tenemos que crecimos mucho más de lo que creceríamos solamente modificando la productividad, ¿sí? Esto entonces nos dice que la deuda nos da un shock de crecimiento. Ahora lo vamos a ver, esto no se preocupen. Luego cae la deuda, esto es un periodo de recesión, que se desapalanca la economía, es decir, la economía empieza a pagar sus deudas y baja su tasa de préstamos, es decir, empieza a pedir menos préstamos para poder pagar su deuda, lo que tiene la carga de la deuda, lo vamos a ver también en el video, no se preocupen, para luego volver al punto original. Entonces, a largo plazo lo que importa es la productividad, pero vos en el corto plazo lo que puedes hacer es mejorar tu economía haciendo un shock de crecimiento con deuda, ¿sí? Que además esta deuda de largo plazo tiene pequeños shocks de crecimiento en el corto plazo. Pero si vemos, en la deuda de corto plazo cada vez el crecimiento es mayor, ¿sí? El siguiente punto está más alto que el anterior y así sucesivamente. En cambio, la deuda de largo plazo, cuando bajamos ya estamos en una zona que estamos peor que lo que tuvimos antes, pues estamos pagando, es decir, estamos gastando menos para poder pagar la deuda, ¿sí? Ahora le vamos a explicar eso para que lo entiendan. Pero este básicamente sería la superposición de los tres factores importantes de la economía. Ahora, vamos a hablar de la deuda, que dijimos que tiene ciclos, ¿sí? Luego, ¿por qué tiene ciclos? Porque la deuda, ¿qué es un ciclo? Que un ciclo es algo que sube y luego baja y así se mantiene, ¿sí? Es decir, oscilaciones dentro de un rango. ¿Qué significa el ciclo? Entonces, que luego utilizarla hay que devolverla. ¿Por qué? Por eso tiene ciclo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Veamos este grafiquito de acá. Acá vemos que estamos pidiendo dinero, es decir, pedimos primero un poco, después... ¿Por qué podemos pedir más después de pedir un poquito? Porque en general, esto estamos hablando en términos económicos, ¿no? Si una persona pide deuda, significa que tiene más crédito. Si tiene más crédito, puede gastar más. Y como puede gastar más, ese gasto extra que hace es el ingreso de otra persona. Y esa otra persona que tuvo más ingresos porque se consumió más, puede pedir más deuda y así se va aumentando la deuda en un ciclo, ¿sí?
Entonces, esto va aumentando, a medida que llegamos a un máximo tenemos que empezar a ajustar, es decir, que tenemos que empezar a gastar menos para poder pagar toda la deuda que tenemos, y esto hace que el ciclo se revierta, ¿sí? Y esto se va a negativo. Entonces acá estamos gastando mucho menos para poder pagar la deuda. Básicamente, esa imagen que vemos acá, esto que vemos acá, esta oscilación, es esta representación de acá, ¿sí? Para que se entienda la naturaleza. Ahora, Ray Dalio también habla de un plazo de la deuda, ¿sí? Los ciclos generalmente de corto plazo son de 5 a 8 años y los ciclos de largo plazo son de más de 50 años. ¿Qué significa eso? Que en este periodo de acá, esta curva larga de acá, suelen durar más de 50 años, ¿sí? Y en cambio los chiquitos duran de 5 a 8 años en promedio, ¿sí? Para que se entienda cómo tenemos los ciclos económicos, por ejemplo, 1929, después 2008 y así, ¿sí? Luego, sigamos hablando de lo que es el crecimiento. Entonces, tenemos que a largo plazo realmente la forma de que crezca la economía solamente es por productividad, ¿sí? Es decir, al final la deuda lo que nos permite es adelantar un poco, producir más, o invertir esa deuda para generar mayor productividad. Esa es la forma buena de usar la deuda, pero si la gente usa la deuda de forma mala en activos, en productos o servicios que no generan más rentabilidad, más productividad, termina siendo perjudicial, ¿sí? Entonces, la mayor productividad, ¿qué significa? Más crecimiento económico, ¿sí? Y más crecimiento económico, ¿qué significa? Mejores salarios, mayores ingresos, más venta, más producción y, en fin de cuentas, mejor calidad de vida. Lo vimos con el ejemplo de los lápices, pero se puede dar con el ejemplo del trigo, se puede dar, por ejemplo, el ejemplo del trigo, por ejemplo, invertir en una mejora tecnológica de semillas, invertir en mejoras tecnológicas de tractores para producir más en menor tiempo, ese tipo de producciones que termina haciendo que el precio del trigo baje, pero además se pueda vender más, ¿sí? Entonces la gente accede a trigo a precio más barato y además a mayor cantidad, ¿sí? Entonces todos terminan consumiendo más. Ese es el resumen. Y teníamos entonces que la forma de tener un shock de crecimiento era con el crédito. Crédito y deuda es básicamente lo mismo en el sentido de que el que toma un crédito también toma una deuda, ¿sí? O sea, son dos cosas ligadas. Cuando se cancela el crédito, se cancela la deuda, ¿sí? Eso es lo que se ve acá. ¿Qué tiene la economía? Él dice que la economía está basada en transacciones, ¿sí? Es decir, compra y venta de productos. ¿Qué significa esta imagen que vemos acá? Tenemos que la persona esta, compradora, con dinero y con crédito, o con uno, o con la otro, o con ambos, compra activos, que pueden ser acciones, por ejemplo, que también es un producto, es un activo, un producto en el sentido de que es algo que se compra en la economía, ¿sí? Un activo. Servicio como esto, o producto, ¿sí? Se puede comprar cualquiera de esas cosas. Entonces se pueden intuir que cuando hay más dinero circulando en la economía, probablemente vaya a subir el precio de las acciones, porque esto hay que analizarlo de forma más completa, ¿no? Pero hay más dinero circulando para comprar más acciones, por lo tanto hay más demanda compradora, ¿sí? A la vez, obviamente, esto hay que analizar con cada empresa, porque por ahí hay empresas que la inflación le puede pegar mal. Ahora, al final del video, vamos a hablar de qué se trata la inflación también, que es algo muy importante. Así que esto les da una idea, por ejemplo, de cuando se comenzaron con los planes de cheques para ayuda económica de Estados Unidos, cómo empezó a subir las acciones y las criptomonedas, porque empezó a haber más dinero, que mucha gente por ahí recibía el cheque de estímulo, el pago del estímulo, y no lo usaba para comprar productos porque tenía más dinero, entonces gastaba eso en comprar Bitcoin o comprar criptomonedas, acciones, por ejemplo, ¿no? Es un resumen así bien cortito. Entonces, ¿qué tenemos con el crédito? El crédito nos permite gastar más de lo que se tiene, pero como se gasta más y el ingreso de una persona es el gasto de otras, hay un shock de crecimiento, ¿sí? Ahora, ¿cómo se controla el crédito? Porque uno, como estábamos hablando, lo que tenemos es que cuando uno tiene mucho crédito en la economía y mucho billete en la economía, si no aumentó la productividad, es decir, si yo tengo 10 lápices y tengo 10 dólares, cada lápiz me va a salir $1 en promedio, ¿no? Ahora, si tengo 11 lápices porque aumentó la economía en 1%, pero me aumentó el crédito o la cantidad de billetes circulando un 50%, tengo, por ejemplo, 15 billetes, ahora cada lápiz no me va a salir $1, me va a salir mucho más que $1. Eso es una inflación, ¿sí? Es un ejemplo típico de inflación, es decir, que para comprar el mismo producto tengo que gastar más porque no creció la productividad de forma equivalente a lo que creció la deuda o el crédito, ¿sí? El crédito o los billetes circulando, es decir, la emisión monetaria. Entonces, el crédito se tiene que poder controlar. Esto lo hacen los gobiernos, lo hacen con el Banco Central o con la Reserva, por ejemplo. Lo hacen controlando la tasa de interés. Esto lo hace el Banco Central, ¿sí? Entonces, ¿qué significa la tasa de interés? La tasa de interés básicamente nos resume cuánto cuesta el dinero. Es decir, cuánto cuesta pedir dinero prestado. Si yo la tasa la tengo al 1%, significa que si pido prestado 10, voy a pagar $1 de interés, ¿sí? Me cuesta $1 pedir ese dinero prestado. En cambio, si sale 10%, si está 10%, perdón, un centavo, 10 centavos de dólar sería, ¿no? Si sale 10% la tasa de interés, entonces pedir $10 voy a pagar $1, ¿sí? Entonces me sale más caro. A medida que más tasas de interés tenemos, más caro me sale pedir prestado el crédito, ¿sí? El dinero, ¿sí? Entonces, si vos controlas la tasa de interés, podés controlar cuánto crédito hay en la economía, ¿sí? Cuánta deuda en definitiva hay en la economía. Porque si yo subo la tasa de interés, la gente va a tener menos ganas de pedir prestado dinero porque sale más caro pedir prestado dinero, ¿sí? Ese es el resumen de por qué funciona, de cómo se controla la tasa de interés cómo se controla el crédito con la tasa de interés, ¿sí? Si subimos la tasa de interés, la cantidad de gente que pide dinero prestado es mucho menor, ¿sí? Básicamente es eso el resumen. Entonces, ahora, ¿qué significa la inflación? Acá tenemos dos cosas a mirar importantes en esta imagen, ¿sí? Tenemos que el spending, el gasto, es una suma de el dinero que hay y el crédito que hay, ¿sí? Pues yo puedo pedir crédito y gastar algo con crédito. Y la cantidad, ¿sí? Eso nos determina el precio, lo que decíamos. Si tenemos, por ejemplo, 10 lápices acá abajo y tenemos $10, el precio va a ser de $1 por lápiz.
Ahora, si tenemos 20 dólares y tenemos 10 dólares, 10 lápices, el precio va a ser de 2 dólares por lápices. Así sucesivamente. Ahora, si aumentamos la productividad, por ejemplo, tenemos 10 dólares acá, pero tenemos 20 lápices que producimos ahora, entonces 0,5 dólares sería el valor del precio del lápiz, ¿sí? Entonces nos permite comprar más porque es más barato. Eso sería básicamente. Entonces, cuando tenemos inflación, tenemos que aumenta mucho el crédito o el dinero, porque se imprimen billetes, y no aumentó la productividad, ¿sí? O sea, no se aumentó la productividad de forma equivalente a cómo aumentó el crédito y el dinero. Así se va entendiendo cómo funciona esto de la inflación, ¿sí? Es decir, creció mucho la impresión de billetes o creció mucho el crédito y no creció la productividad. Ahí tenemos inflación, ¿sí? Eso es básicamente un resumen de cómo funciona eso. Es decir, acá lo que tenemos es que al Banco Central obviamente no le gusta la inflación, a nadie le gusta la inflación porque cada vez que uno tiene billetes acá adentro me valen cada vez menos, o sea, yo trabajé para ahorrar y guardo mis billetes en algún lugar sin invertir, no querés que valga menos cada vez que pasa el tiempo, es decir, no se están robando, sino porque nos están sacando dinero de nuestro bolsillo, nosotros ganamos 10 dólares que ahora valen 5 dólares, entonces eso no vale, eso nadie lo quiere, ¿sí? Entonces hay que controlar eso. ¿Cómo se controla? Modificando la tasa de interés. Esto lo hace el Banco Central, lo que hace es subir la tasa de interés. De esta forma, ¿qué sucede con la economía? Volvamos al ejemplo anterior, acá lo tenemos. Si subimos la tasa de interés, se saca de circulación billetes. ¿Por qué? Porque como yo tengo billetes en mi bolsillo y me suben la tasa de interés, significa que me conviene dejar el dinero en un plazo o darlo a préstamo a otra persona o al banco para que lo dé a préstamo, porque me van a pagar mayor interés. Por lo tanto, lo que yo hubiera gastado en comprar un producto, ahora no lo gasto, lo meto en un producto que me dé tasa de interés y eso me genera un ingreso, ¿sí? Porque ahora la tasa de interés es mayor que antes y ya vale la pena. Entonces, de esa forma, este dinero que está circulando se reduce, por ejemplo, partir de un ejemplo, ¿no? A la mitad. Entonces, ahora tengo menos dinero para dividir por la misma cantidad de bienes, por lo tanto, me controla el precio de los productos, ¿sí? Porque hay menos billetes circulando. Y además, lo que hace es que esto sea más caro pedir prestado dinero, ¿sí? Es decir, si la tasa de interés es muy alta, menos gente va a querer pedir prestado dinero, por lo tanto, se reduce el crédito. De esa forma, se reducen estas dos cosas, se reduce el crédito y se reduce el dinero. Entonces, bajamos esto y volvemos, por ejemplo, a tener 10 dólares con 10 lápices y volvemos a tener un dólar por lápiz, ¿sí? Y así se controla un poco la inflación de forma controlada, ¿sí? Va modificando la tasa de interés. Luego tenemos entonces la explicación de lo que es la deuda de corto plazo. Ahora lo podemos entender con el tema del crédito, cómo funciona. Es decir, estos son periodos de 5 a 8 años normalmente. Y durante este periodo acá que tenemos creciendo es cuando hay crédito disponible, ¿sí? Cuando se pide crédito crece la economía con un shock de crecimiento. Y luego cuando hay que empezar a pagar ese crédito, por lo tanto gastar menos, la gente empieza a gastar menos para poder pagar el crédito que tiene, la deuda que tiene. Entonces, como la gente gasta menos, ese gasto de la otra persona es un ingreso de la otra persona, por lo tanto disminuye su ingreso. Y así toda la economía empieza a tener menos ingresos, por lo tanto en este periodo de acá es un periodo de pago de deuda en vez de crecimiento, ¿sí? Y en este periodo de acá es un periodo donde se pide crédito, ¿sí? Básicamente ese es el resumen de cómo funciona la deuda de corto plazo. Luego, lo que sí tenemos es que, si bien esta deuda de corto plazo, hay gente que está pidiendo créditos en esta zona de deuda de corto plazo y luego está pagando su deuda, hay un periodo de optimismo generalizado, que es como funciona la naturaleza humana, que a medida que siente que la economía va bien y hay oportunidades de inversión, oportunidades de compra, tiene buenos ingresos, por más que se esté desapalancando, poco a poco siempre se están endeudando más, ¿sí? La economía. Es decir, que hay periodos de apalancamiento, luego periodos de desapalancamiento y así sucesivamente, pero cada vez en niveles más altos, ¿sí? Que lo vemos acá. Está creciendo, si bien hay desapalancamiento en el corto plazo, en el largo plazo siempre está cada vez más endeudada la economía. Hasta que llega un punto de inflexión, que es este de acá, que ya no da más, es decir, la carga de la deuda es demasiado alta, ya los ingresos no compensan la deuda que se acumuló, y entonces toda la economía tiene que entrar en recesión. ¿Y qué pasa en el 2008? Que toda la economía tiene que empezar a desapalancarse, ¿sí? Es decir, empezar a gastar mucho menos, empezar a hacer ajustes, y eso hace que la deuda de largo plazo llegue a su punto de inflexión, que baja y hace que los ingresos sean menor que el aumento de la productividad, ¿sí? Eso pasamos a la parte de abajo de la curva de la recta de productividad que vemos acá. Entonces ahí estamos en un periodo de recesión, que por ejemplo sucedió en 2008, también sucedió en 1929 y así sucesivamente, ¿sí? Eso sería la deuda de largo plazo explicada. Entonces, ¿qué pasa en este periodo que tenemos acá? En este periodo de acá, lo que tenemos es que tenemos que desapalancar la economía, es decir, sacarle la deuda de encima. ¿Cómo sacamos la deuda de encima? Hay varias formas. Hay 4 métodos principales que los usan los gobiernos, pero algunos gobiernos los usan extremadamente mal, en el sentido que se tientan por el lado de imprimir dinero. Ahora vamos a ver cómo es esto. La forma de desapalancar la economía, desapalancar significa sacarse la deuda de encima, ¿sí? ¿Por qué se dice así? Porque apalancarse es como decirse, bueno, me apalanco, tengo ayuda de la deuda o del crédito para hacer cosas, por ejemplo, comprar productos, invertir, lo que sea, eso es un apalancamiento, ¿sí? Porque agarro mi dinero, pero además tengo crédito. En cambio, desapalancar significa sacarse ese apalancamiento de encima, sacarse esa deuda de encima, ¿sí? ¿Cómo se saca la deuda? Se hace un desapalancamiento de la economía. Hay varias formas, las principales son estas 4. Una es reducción de gastos para pagar la deuda, es lo que dijimos, que la gente empieza a gastar menos, por ejemplo, come menos, come en lugares más baratos, gasta menos o se da menos lujos. De esta forma tiene más dinero para poder pagar la deuda excesiva que tomaron en ese tiempo. Esto es un método deflacionario, significa que no genera inflación, ¿sí? De hecho, baja la inflación porque la gente gasta menos. Como gasta menos, hay menos billetes disponibles para gastar en productos, por lo tanto, el precio de los productos bajan, ¿sí? Después tenemos la otra, que es el default, que se reduce la deuda mediante una reestructuración. Esto también es deflacionario. Lo que se hace es, o decir, bueno, en vez de pagar el 50%, no te queda otra, vas a tener que cobrar el 20%, pero vas a cobrar eso. Entonces los prestatarios van a decir, bueno, si no me queda otra y la economía está está mal, bueno, tenemos que aceptarlo, no queda otra.
es mejor eso que perder nuestro dinero, ¿sí? Y la otra forma es postergar el pago de la deuda. Es decir, la reestructuración, lo que dicen es, bueno, en vez de pagarla ahora, le decimos, bueno, lo pago en tramos de 10 años, un porcentaje, un 10% por cada año durante los siguientes 10 años. De esta forma se reduce un poco el gasto de la deuda, el pago de la deuda. Por lo tanto, no hace tanto efecto en la economía, no es tan dañino en la economía en el sentido de que la gente tiene más dinero para gastar en otras cosas, por ejemplo, porque puede pagar la deuda en mayor plazo, ¿sí? Eso sería básicamente un default. Luego tenemos una distribución de la riqueza donde le ponen impuestos a los más ricos. Esto también es deflacionario. Lo que se hace es, bueno, para cobrar más impuestos a los más ricos y con eso hacer planes de incentivo, por ejemplo, o contratar productos y servicios para la economía. Esto obviamente es debatible para todos. Y la otra forma es la de imprimir dinero, que esta sí es inflacionaria. Entonces tenemos tres métodos deflacionarios y un método inflacionario que es la de imprimir dinero, que básicamente imprimir dinero es imprimir dinero para que el gobierno pueda, por ejemplo, obtener planes de estímulo para utilizar, para contratar servicios y productos para que la gente empiece a tener más ingresos y con esos ingresos extra puedan pagar la deuda, ¿sí? Pero esto es inflacionario, ¿sí? Por lo tanto, lo que hay que hacer para tener un buen desapalancamiento justamente es hacer un buen balance entre los métodos deflacionarios, los tres métodos deflacionarios y el inflacionario, ¿sí? Se tienen que balancear de forma que la economía se desapalanque de forma correcta, ¿sí? Esto es lo que llama Ray Dalio en su video un desapalancamiento hermoso, ¿sí? Ahora lo vamos a ver exactamente. Entonces, con la impresión de dinero, lo que hace, porque el gobierno no puede imprimir dinero, lo hace el Banco Central. El Banco Central imprime dinero, con esto compra bonos, con estos bonos que se compraron, el gobierno recibe dinero, es decir, se capitaliza, es decir, ¿cómo se dice esto? Se me fue la palabra de la boca, pero no importa. La cuestión es que recibe dinero con la venta de los bonos. De esta forma, con la venta de los bonos, recibió este dinero, con este dinero lo que hace es un programa de incentivos, por ejemplo, a la economía, contratando bienes y servicios, haciendo obras, todo lo que genere riqueza en general, o sea, que genere movimiento de la economía más que riqueza, que genere movimiento, trabajo para la gente, que genere a las empresas proyectos nuevos, por ejemplo, obras de infraestructura y cosas similares, con la venta de estos bonos, ¿sí? De esta forma el dinero, el gobierno levanta dinero, ¿sí? Es decir, busca financiación, ahí está, esa es la palabra que buscaba. Con la impresión de dinero, el gobierno se financia porque vende bonos, el Banco Central le compra los bonos, por ejemplo, y con esta venta de bonos tiene dinero para hacer programas de incentivo para mover la economía, ¿sí? Entonces, como dijimos, los métodos deflacionarios tienen que balancearse junto con los inflacionarios para que se logre el desapalancamiento, ¿sí? Por ejemplo, para darles un ejemplo. La impresión de dinero nueva, es decir, la nueva cantidad de dinero que tenemos, se debe compensar con el crédito que desapareció. Recordemos que ahora no estamos pidiendo dinero prestado porque, por ejemplo, se subieron las tasas, entonces es caro pedir prestado, hay menos crédito en la economía, se está desapalancando. Entonces, si la deuda crece un 2%, acá tenemos esto, miren este gráfico para entenderlo bien. Recordemos que de esta imagen de acá tenemos que, por ejemplo, la mitad es deuda y la mitad es dinero, ¿sí? La mitad es crédito y la mitad es dinero. Entonces, acá tenemos que todo el crédito que desapareció se forma ahora en forma de billetes, con lo que se imprimió dinero, ¿sí? Entonces, lo que tiene que hacer es que esta cantidad de billetes impresas no supere la cantidad de crédito que desapareció, porque si supera vamos a tener inflación, y de esa forma es muy tentador para los gobiernos, porque es muy fácil imprimir billetes sin hacer los otros ajustes, ¿sí? Sin hacer estos ajustes de acá de reducción de gasto para pagar la deuda, de hacer la reestructuración de la deuda, la distribución de la riqueza, porque son métodos mucho más dolorosos para la economía y para la vista política, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es compensar la impresión de dinero con el crédito que desapareció. De esta forma, si por ejemplo la deuda crece 2%, el ingreso tiene que crecer un 2%. Si no, jamás se va a reducir la carga de la deuda, ¿sí? Si la deuda crece 2% y el ingreso crece un 1%, nunca van a poder terminar de pagar la deuda porque va a llegar un punto que ya no pueden seguir ajustando el cinturón para decir, bueno, no gasto más o no van a poder dejar de comer, pues se te muere la gente, ¿no? O sea, hay un balance entre la deuda y la impresión de dinero y la deuda, que es el crédito que desaparece. Entonces, lo que hay que hacer es que haya un equilibrio entre los métodos inflacionarios y deflacionarios. De esta forma no tendrías inflación de forma grave y podrías hacer un desapalancamiento hermoso, como diría Ray Dalio. Acá tenemos la deuda de largo plazo, entonces tenemos el periodo de 50 años aproximadamente de crecimiento, de donde tenemos cada vez si bien hay deuda de corto plazo que se van desapalancando y apalancando constantemente, en general la economía tiene apalancamiento, ¿sí? Luego llegan los 2 o 3 años de depresión, que es donde se desapalanca la economía, es decir, que pagan sus deudas, hay ajustes, reducción de gastos, lo que dijimos, y luego tenemos cuando se llega al tope, de vuelta a la reflación, es decir, que volvemos a los periodos de crecimiento para volver al correcto nivel de productividad y de crecimiento económico que estábamos manejando antes. Ese sería un resumen general de qué funciona. En resumen, ¿qué es lo que hay que lograr para no tener problemas en general en la economía? Es que la deuda no tiene que crecer más rápido que los ingresos no deben crecer más rápido que la productividad, y te tiene que aumentar la productividad. Es decir, que nunca la carga de la deuda sea superior, así que se puede mantener viable, digamos, la economía, y que los ingresos no crezcan mucho más rápido que la productividad, porque si no vamos a tener inflación. Y al final de cuentas lo que hay que hacer es aumentar la productividad para tener el crecimiento económico. Ese es un resumen general que le querías hacer. Espero que les haya gustado el video. Si quieren ver el video completo, que dura media hora, en la página de Ray Dalio, les voy a dejar el link en la descripción del video. Y no se olviden de suscribirse si no están suscritos todavía. Seguimos como siempre hablando de economía, hablando de criptomonedas, análisis de mercado, análisis técnico de criptomonedas, de acciones, oportunidades en mercados para invertir y tener posibilidad de ganar más dinero, de tener un buen rendimiento en la cartera y demás. Así que espero que les haya gustado el video, y si les gustó denle su like y no se olviden de suscribirse. Y voy a dejar en el link de la descripción del video un link al canal de Discord donde hablamos de criptomonedas en general con toda la gente, los miembros del canal, ¿sí? Así que nos vemos en el próximo video.